empezar con un poco de historia. En 1788 se realizaron los primeros estudios por Olaf Jacob y desde esta enfermedad y desde ese entonces se han utilizado más de 40 epónimos, que significa que pues, la enfermedad ha tenido como más de 40 nombres diferentes. En 1833, Jean Lobstein describió la tipo 1, pues a lo largo de la exposición mis compañeros les van a comentar que existen, se clasifica en diferentes tipos y él describió la tipo 1 como enfermedad de Lobstein. En 1849 se empleó el término de formación ósea imperfecta y su significado pues venía de aquí, y en 1979 David Sims desarrolló la clasificación más conocida de la osteogénesis imperfecta y se basó en los hallazgos clínicos y radiológicos y así definió los 4 tipos principales que son de los que vamos a estar hablando en la exposición. Para esto se basó en los síntomas, los patrones hereditarios y las características óseas. Bueno, ¿qué es osteogénesis imperfecta? Pues es un trastorno genético que se caracteriza por una formación pues anormal del colágeno, lo que provoca pues fragilidad en los huesos de las personas que lo padecen. Esta enfermedad también es muy característica porque se le denomina huesos de cristal, no sé si alguna vez han escuchado. También es causada en la mayoría de los casos por mutaciones, como lo dijo Tony, en los genes COL1A1, COL1A2, y se origina por ser una enfermedad congénita. Su gravedad varía mucho, depende del individuo. Luego vamos a mostrarles unas clasificaciones porque hay niveles que les vamos a mostrar, y entonces, como les dije, hay desde casos más leves hasta más graves, y de hecho hay personas o bebés que nacen ya con fracturas desde que están en el pecho. Como ya les mencionó mi compañera, pues esta enfermedad es algo que afecta el colágeno. Entonces, los genes que van a estar afectados son todos los que tengan que ver con su producción o se relacionen con algo, pues con el colágeno, ¿no? O con los ligamentos, o bueno, el colágeno que produce los ligamentos. Del 80 al 90% de las enfermedades son por herencia autosómica, mutaciones autosómicas dominantes, y como ya pues se dijo también, lo comentó Mitch, son por el COL1A1, que se encuentra en el cromosoma 17 en el brazo largo del opus 21.33, y el COL1A2 que se encuentra en el cromosoma 7 en el brazo largo, igual en el opus 21.3. Igual las mutaciones de estos dos genes principales son las que producen la osteogénesis imperfecta de los tipos 1 a la 4, son las más frecuentes, y pues tenemos otros casos que son los que producen del tipo 6 a la 11, son el resultado de mutaciones autosómicas recesivas en cualquiera de estos 6 genes que pues se encuentran en diferentes lugares. Por ejemplo, el SRPINF1 también se encuentra en el cromosoma 17 como el COL1A1, pero este se encuentra en el brazo pequeño, en el opus 13.3. El CRTAP se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3, locus 22.3, el LEPR1 en el cromosoma 1, brazo corto, locus 34, y el PPIB, cromosoma 15, brazo largo, locus 22, el SRPINH1 en el cromosoma 11, brazo largo, locus 13, y por último el PKDP10 está en el cromosoma 17 en el brazo largo y en el locus 12. Bueno, entonces, como ya mencionó mi compañera, la mutación está en los genes COL1A1 y 1A2. Estos genes codifican la cadena de alfa 1 y alfa 2, y esos constituyen el colágeno 1. El colágeno 1 tiene una triple hélice, entonces si no está la cadena informada, pues obviamente va a haber anormalidades en el colágeno de la persona.
lectura del código, entonces también nos va a producir proteínas que son anormales, que no necesita la cadena. Y también tenemos el sitio de empalme, que entonces ahí se afecta cómo se procesa el ARN, también que interfiere con la síntesis del colágeno. Y por último tenemos los de sin sentido, que ahí vamos a tener codones de parada prematura, o sea, codones prematuros que van a tener codones de parada prematura que no va a permitir que se complete la cadena y entonces habrá una cantidad reducida de colágeno. Y eso lo podemos llamar como un defecto constitutivo. Bien, ahora les voy a explicar el tipo de transmisión y varía según el tipo de mutación genética involucrada. A continuación vamos a ver el tipo, los tres importantes, que la primera es la herencia autosómica dominante. Esta está presente aproximadamente entre el 80 al 90% de los casos de OI, de suficiencia imperfecta. Las mutaciones ocurren en los dos genes, como ya habíamos hablado, que es COL1A1, COL1A2, y codifican para el colágeno tipo 1, y que sabemos que este colágeno es un componente esencial para la formación de los huesos. Y un repaso breve de lo que ya hemos visto pues, en genética es la herencia autosómica dominante. Repasamos, si uno de los padres tiene la mutación, hay un 50% de probabilidad de transmitirla a sus hijos, incluso si el padre afectado presenta síntomas de virus moderados. Sabemos aquí el cuadro es el padre y la madre es el que está en el círculo, como vemos acá. Entonces ellos se casaron, tuvieron sus hijos, 4. Pues obviamente el gen afectado es el hombre y la mujer, como vemos acá, entonces tiene un 50% de afectados. La segunda que tenemos es la herencia autonómica recesiva. En este caso, tanto el padre como la madre deben ser portadores de una mutación de un gen relacionado con la producción o estabilización del colágeno CRTP3H1 y que es el FGP10. Y para que el hijo herede la enfermedad, importante, debe recibir una copia mutuada de ambos padres. Este tipo de transmisión es menos frecuente en esta enfermedad y es una forma pues grave. Y para el último tenemos el cromosoma X. Cada cromosoma X se transmite a través de los genes localizados en el cromosoma, como este gen MMTPS2, y este patrón de herencia es más complejo, ya que solamente afecta principalmente a los varones, y mientras que las mujeres portadoras pueden tener síntomas más leves o crónicos. El cuadro clínico que van a presentar estos pacientes va a ser la fragilidad ósea, el contener óseo igual, la dentinogénesis imperfecta, que también es la debilidad de los dientes, hipoacusia, y puede ser neurosensorial o conductual, a veces puede ser mixta.
pensar en las culturas coloniales y pues más presentación de estas, de lo que es el porcentaje. En los porcentajes va a haber múltiples estructuras en distintas etapas de consolidación para las deformidades. En el tronco va a haber un antecurvas de paro y en la tibia va a ser paro. Bueno, y pues como todos tenemos pruebas de diagnóstico, pues para personas mujeres que están embarazadas, se les tiene que hacer pruebas de ultrasonido prenatal entre la semana 18 y 24 del embarazo. Es importante porque pues no queremos que más adelante el bebé se siga formando y tal vez no puedan hacer por múltiples facturas que pueda llegar a tener. También una prueba de ADN del feto para detectar mutación en caso de que el progenitor o hermano tenga osteogénesis imperfecta. Entonces hay una muestra de vellosidades coriónicas o amniocentesis. En caso de que no se diagnostique prenatalmente, es importante que se mida el largo de los miembros, la circunferencia de la cabeza, examinar bien los ojos y los dientes, examinar la columna y la caja torácica y, pues como dijo Laura, como es autosómico dominante, pues también checar el historial clínico familiar, radiografías y prueba de densidades. Bueno, pues este padecimiento no tiene cura, pero hay ciertos tipos de tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una de estas es los métodos para aumentar la masa ósea y disminuir la frecuencia de fractura, con los bisfosfonatos, que son homólogos sintéticos del fosfato, inhibidores de la relación ósea mediada por osteoclastos. Otros serían los suplementos de calcio, vitamina D, hormona de crecimiento, y los tratamientos ortopédicos y quirúrgicos en fractura es usar enclavijado retromodular, que son estos, y así previene las fracturas constantes de este tipo de cosas. Entonces, tipos de herencia de la osteogénesis. La mayoría son autosómico dominantes, pero decimos que también hay recesivas y que también hay hereditariedades. Okay, ¿por qué ocurre eso? Heterogeneidad de locus, que quiere decir que, bueno, más bien que tiene que pasar para que se forme el colágeno tipo 1, que es el afectado. Tiene que pasar un montón de pasos antes de, y entonces el colágeno en realidad viene de otras proteínas precursoras que son el procolágeno tipo 1 y tipo 2, que se tienen que ensamblar con una serie de pasos que requieren de muchas proteínas, que son todas esas que pueden estar mutadas, para poder finalmente tener el colágeno, que es el que le va a dar fuerza y le va a dar resistencia al hueso. ¿Okay? Entonces, el cambio tanto en el procolágeno tipo 1 y el 2, que fueron los primeros que se descubrieron, como en cada una de las proteínas involucradas en los cambios post-traduccionales del procolágeno tipo 1 y 2 para que lleguen a ser colágeno, son los que pueden estar involucrados. Y cada una de estas proteínas implicadas se encuentran en distintos genes, y entonces eso es lo que me da la heterogeneidad de locus, que quiere decir muchos genes implicados en la formación de una sola proteína pueden afectarse y darme al final de cuentas una enfermedad que se va a llamar igual, que va a haber distintos tipos de acuerdo a cuál se encuentra afectado, y entonces va a ser, las manifestaciones pueden ser variadas. Por ejemplo, se puede acompañar o no en malformaciones dentales, o sea, osteogénesis con dentinogénesis, si se llegara a afectar también la formación dental. Y entonces, como no solamente me está como no solamente me está afectando una parte del cuerpo, no se limita a una parte del cuerpo, sino me altera un montón de cosas por el hecho de que el colágeno participa en muchas partes del cuerpo, me da problemas a diferentes niveles, lo cual se llama, que lo vimos en síndrome de Marfan, pleiotropía, que es manifestaciones clínicas variadas a partir de una sola proteína porque interviene en varias partes del cuerpo, y entonces esto me da, por ejemplo, cambios óseos a todos los niveles, cambios en los dientes, etcétera, etcétera. La mayor probabilidad de fracturas, me altera muchas partes del cuerpo. Ok. Vamos a entrar, hasta ahí vamos a dejar autosómico dominante, y esto mismo nos sirve para entrar en autosómico recesivo, pero antes me gustaría hacer un cuadro para que se entienda, porque creo que es una de las cosas en donde más batallamos. Ok, el autosómico dominante
a tener las manifestaciones clínicas. Sin embargo, lo pueden transmitir a su siguiente generación. Y entonces, los sanos aquí van a ser como homocigotos, pero dominantes. ¿Ok? Para el momento de interpretar el cuadricángulo. Ahora también, como lo vieron con osteogénesis imperfecta, por regla general, las enfermedades que son más graves o que tienen peores manifestaciones, ¿de qué tipo de patrón de herencia siguen? ¿Dominantes o recesivas? Dominantes.